Bienvenidos al curso de Introducción a la Programación en C. En este curso vamos a aprender a manejar el Python particularmente como lenguaje de programación y además QGIS o la consola de Python implementada en QGIS que se denomina PyQGIS. Entonces partiremos de los conceptos centrales de la programación y llegaremos hasta trabajar con datos propios de un sistema de información geográfica. Entonces vamos a revisar todos los conceptos centrales de la programación, particularmente del lenguaje Python, las implementaciones de los tipos de datos primitivos y datos compuestos, hasta la implementación de clases, es decir, tocando el tema de lo que se conoce como programación orientada a objetos, que en la medida que avancemos el curso iremos desarrollando estos conceptos. Bien, ¿por dónde comenzamos? Vamos a comenzar por una parte esencial para comprender cómo funciona una computadora. Una parte central en una PC es la unidad aritmético-lógica. Es la parte que se encarga del procesamiento propiamente dicho de la información que ingresa o que nosotros ingresamos con el teclado o que ingresan algún software de alguna fuente de datos, ya sea externa o interna, hacia nuestro procesador, y cómo se encarga la computadora de administrar el circuito por donde circula la información. Particularmente tenemos a la unidad central de proceso, que es una parte fundamental de nuestro procesador de la computadora, y tenemos por otro lado a la memoria, que es la que se encarga de almacenar la información que utilizará justamente la PC para procesar, es decir, la unidad central de proceso. Esta unidad central de proceso tiene dos partes importantes, una es la unidad de control y la otra es la unidad aritmético-lógica, que es la que se encarga de procesar propiamente dicho. Conociendo esto, esta parte importante de la arquitectura de una computadora, nosotros trabajaremos con un lenguaje de programación o con varios lenguajes de programación. Y esto, para entenderlo, debemos comprender un concepto muy importante, que es el término de codificación. La codificación es la asociación de signos, ¿sí?, que tienen un significado. Por ejemplo, nosotros manejamos el sistema numérico con base 10, en donde tenemos valores desde el 0 hasta el 9, y ahí vamos combinando para tener el orden lógico de los números. Es decir, que tenemos un símbolo que representa una cantidad de nuestro sistema numérico. Bien, hay otros términos que son muy importantes tenerlo en mente a la hora de trabajar con la programación. Uno de ellos es el denominado bit, el acrónimo del inglés Binary Digit. ¿Qué sucede con esto? Que solamente un bit puede tomar dos valores posibles, 0 o 1, es decir, puede tener solamente dos estados. Normalmente en un sistema, en una computadora, se trabaja con un conjunto de bits o una secuencia de bits, que cuando se complementa de a 8 se denomina byte. Es uno de los términos más conocidos en el área de la computación. Asimismo, nosotros podemos representar, por ejemplo, tener un valor de 2 a la 8 que representan 2 a la 8 bits, que es una secuencia que me permite a mí representar 256 estados, es decir, los valores más conocidos que nosotros conocemos, como dice aquí en el punto 4, que está comprendido entre un rango de 0 a 255, que es una de las cosas que por ahí nosotros utilizamos para hacer la composición de una imagen satelital cuando trabajamos en un entorno de un sistema de información geográfica. Bien, entonces, en resumen, la parte esencial de la computadora es la unidad aritmético-lógica. Después vamos a ir comprendiendo por qué retomamos este concepto de la arquitectura, y después tenemos algunos términos como codificación, bit, byte, etc. Avancemos un poquito. ¿Qué es la programación? La programación, en pocas palabras, es el proceso de crear un conjunto de instrucciones que le van a permitir a la computadora entender qué tarea tiene que realizar, ¿sí? Para ello, obviamente, nosotros vamos a utilizar un lenguaje de programación, ¿sí?, que va a estar sustentado por algún tipo de codificación. Esta codificación, obviamente, van a traducirse en instrucciones que le van a decir a la computadora qué cosas tiene que hacer y qué objetivos tiene que cumplir. Ahora bien,
¿Qué es una instrucción? Es una acción simple. Es algo, una sentencia que se le dice, como por ejemplo, suma esto, multiplica esto, deja el resultado en tal dirección de memoria, averigua dónde puedo encontrar esto. Es decir, que son sentencias simples que le van secuencialmente indicando a la PC que tiene que ir haciendo o respondiendo a cierto evento. O sea, normalmente no es secuencialmente la ejecución de un proceso, ya vamos a ver eso más adelante, pero que puede responder a un evento y decirle qué tiene que hacer. Ahora bien, este conjunto de instrucciones es lo que se denomina un programa, ¿sí? O un software, que es lo que más conocemos. Fíjense que nosotros también en el área de la programación tenemos lo que se conoce como pseudocódigo. Pseudocódigo, como su nombre lo indica, es una aproximación a la codificación de un lenguaje de programación. Pero aquí tenemos el ejemplo, de un set de instrucciones que comienzan con el comienzo del proceso, el fin de un proceso, puede ser la entrada, lectura de algún tipo de periférico, la salida, la escritura en un archivo, la asignación, etc. Es decir, que tenemos un set de instrucciones que van indicando a la computadora qué hacer particularmente. Cuando hablamos de lenguaje de programación, normalmente en la jerga vamos a encontrar los términos de lenguaje de bajo nivel y lenguaje de alto nivel. Ya les anticipo que Python obviamente está en un lenguaje de alto nivel. Después vamos a comprender un poquito más a qué hace referencia cuando nosotros hablamos de lenguaje de alto y bajo nivel. Empecemos por entender qué era el lenguaje ensamblador, que es uno de los lenguajes de bajo nivel. Fíjense que aquí tenemos dos ejemplos. Uno que estaba desarrollado en el lado izquierdo para una arquitectura, es decir, una CPU, y el otro que estaba desarrollado para otra arquitectura, es decir, otro CPU. ¿Qué sucedía en la antigüedad? Que los lenguajes de ensambladores lo que hacían era compilar, ¿sí?, el set de instrucciones al lenguaje de máquina del procesador que se estaba trabajando particularmente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría llegar a tener una cantidad de lenguajes ensambladores según la cantidad de procesadores tenga, ¿sí? Entonces esto es una cosa que se fue resolviendo con el paso del tiempo, aunque hoy todavía existen los lenguajes ensambladores porque obviamente hay muchos dispositivos que necesitan este tipo de lenguaje. La aparición, por ejemplo, de las máquinas virtuales, que después vamos a entender qué son, resolvieron mucha la cuestión de no saber qué es la arquitectura, trabajarlo como una caja negra y que se encargue la máquina virtual de mandar el set de instrucciones necesarias para que un programa se ejecute. Pero básicamente un lenguaje de bajo nivel lo que maneja o lo que intenta manejar es justamente o está más en contacto con la parte hardware que lo que está a un alto nivel. Un lenguaje de alto nivel como por ejemplo lo es Python, ya el set de instrucciones es más entendible por nosotros. Es decir, que la codificación que podemos llegar a tener en Python son términos muy asociados a nuestro lenguaje, diferente de lo que es un lenguaje ensamblador. Pero en pocas palabras, un lenguaje ensamblador maneja memoria, maneja datos, manipula datos, y un lenguaje de alto nivel también maneja datos, manipula datos. Simplemente lo hacen de forma diferente porque el objetivo que tienen son diferentes. Y aquí hay una diferenciación en unos términos que lo van a encontrar muchísimos también, que se denomina compiladores e intérpretes. Son dos cosas diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que en la partecita verde dice que los lenguajes de alto nivel se traducen automáticamente a un código de máquina, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que un lenguaje de alto nivel, al ser un lenguaje más en contacto con el ser humano que con la máquina, se va a escribir de una forma, pero va a haber algo en el medio que se va a encargar de traducir ese código a las máquinas correspondientes. Y ahí tenemos los compiladores y tenemos los intérpretes. Es más, fíjense que tenemos diferenciado lo que son los compiladores y lo que son los intérpretes, y abajo tenemos una lista de lenguajes de programación. Empecemos con los compiladores. Fíjense la diferencia. Un compilador lee completamente un programa en un lenguaje de alto nivel y lo traduce en su integridad a un programa de código de máquina equivalente. Bien, ¿qué sucede? Que compila el programa, es decir, lo crea el programa específicamente para una arquitectura. Eso quiere decir que yo quizás voy a estar compilando
cuantas veces sea necesario según la diferenciación que tenga de las arquitecturas. Por ejemplo, eso lo hacía mucho C, C++, y muchos de los sistemas operativos obviamente están desarrollados en este lenguaje. ¿Por qué? Porque los sistemas operativos necesitan ese manejo sensible del hardware. Sin embargo, un intérprete va a funcionar de una manera distinta. Fíjense lo que hace. Lee un programa escrito en un lenguaje de alto nivel, por ejemplo Python, instrucción a instrucción. Para cada una de ellas efectúa una traducción a las instrucciones de código de máquinas equivalente y la ejecuta inmediatamente. ¿Qué sucede aquí? Va a tener algo en el medio que se va a encargar de revisar qué arquitectura tengo abajo y obviamente traducir a esa arquitectura. Es decir, que yo lo que no tenía aquí en un compilador, es decir, el que se encarga directamente de pasar el lenguaje de máquina, aquí lo tengo en un intermedio, que es lo que se denomina básicamente las famosas máquinas virtuales. Hay una diferencia obviamente entre estos dos conceptos. ¿Por qué? Porque en la teoría y en la práctica los software o los programas compilados tienden a ser más rápido, en realidad son más rápidos en la ejecución que los programas interpretados, ¿sí? Eso es lo que dice acá abajo. Fíjense que inclusive un programa interpretado suele ser más lento que otro equivalente que haya sido compilado, típicamente entre 2 y 100 veces más lento. ¿Por qué? Porque tengo una máquina virtual que constantemente va a estar revisando qué arquitectura tengo abajo. Sin embargo, en un programa compilado se revisa, se compila a esa arquitectura y ya se tiene el programa ahí. Se pueden producir cambios o no, pero sin embargo en un lenguaje interpretado sucede cosas diferentes. Por ejemplo, acá en el lenguaje interpretado lo tenemos a Python, es decir, que tiene un intermedio que se encarga de hacer toda esta traducción del código. Tenemos a Java, otro lenguaje conocido, a Basic, por ejemplo, como lenguaje en esta zona. También tenemos a Lisp, que es uno de los lenguajes que utiliza, por ejemplo, AutoCAD. Bien, aquí tenemos una lista de los lenguajes de programación, y algunos que no lo son, que mayormente son utilizados en la actualidad. Fíjense que Python es uno de los más utilizados en la actualidad junto con el lenguaje C, obviamente porque el lenguaje C es muy potente con C++ para el desarrollo, por ejemplo, de los sistemas operativos o de software de bajo nivel que necesitan este tipo de manejo de la información. Java también es muy utilizado. Tenemos que considerar que Java fue uno de los primeros que tiene esta lógica de lenguaje interpretado y muchos de los sistemas grandes fueron desarrollados en Java. Pero tenemos a C, Java, C++, Python. Fíjense que tenemos a... Bueno, a ver, voy a buscar lenguajes de programaciones más conocidos, como por ejemplo C Sharp. Bueno, COBOL tenemos mucho. Delphi el que está, con el que estaba desarrollado PostgreSQL. PHP, que ya es más un lenguaje orientado a la web particularmente. Bueno, Go, aquí tenemos, que es un lenguaje con el cual fue desarrollado Mercado Libre. Bien, si bien esto no es tan importante, pero fíjense que Python es uno de los más importantes dentro de los lenguajes de programación utilizados.